gran campeón. Pues yo me llamo Marta Bocio, toda la vida me he dedicado a trabajar en dramaturgia, trabajé 22 años en la televisión colombiana y después, pasado un tiempo, me fui a hacer un viaje muy largo. Cuando regresé ya no quise volver a escribir novelas porque me di cuenta que estaba sacrificando la mitad de mi vida sentada frente a un computador y resolví que iba a viajar más y me iba a dedicar a enseñar lo que sé hacer, que era hacer guiones. Yo tengo una teoría que descubrí después de trabajar mucho tiempo con historias y es que los seres humanos por naturaleza tenemos esa capacidad de contar historias desde que nacemos. El niño llora, grita, cuando tiene hambre está contando su historia. Un niño chiquito cuenta un sueño, está contando una historia, cuenta lo que le hizo el hermanito, está contando una historia. Permanentemente es una capacidad como la de caminar o la de comer, o es una capacidad innata de nuestra especie. Y eso es maravilloso porque entonces, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí que tenía una gran facilidad para contar historias porque mi papá era un contador de historias maravilloso. Contaba historias en las visitas y era fascinante oírlo y todo el tiempo contaba historias y yo creo que eso me lo inculcó sin darse cuenta y yo me fui fascinando con esto al punto que, por ejemplo, hoy en día lo único que a mí me calma cuando estoy preocupada, cuando tengo una angustia, cuando algo raro pasa, es meterme a buscar una buena historia. Ahí me pasan todos los males cuando estoy frente a una buena historia. Padre, por Dios, ¿dónde estaba? Cuéntenos dónde pasó la noche. Por ahí sentado a la vera del camino. Siempre hablo del libreto, no del guión, porque el guión es una cosa más técnica. El libreto es la esencia misma de la historia, es el tiempo, el espacio, la forma y el contenido, lo que le da sentido al universo que uno empieza a desarrollar. Entonces, digamos que el trabajo del libretista es muy, muy esclavizante. Era en mi época, creo que eso cambió. Ahora se hacen equipos y se escriben novelas entre 6 y 7 personas. No sé cómo lo hacen porque no es fácil, pero yo era de la época de Bernardo Romero, de Julio Jiménez. Éramos los tres los que escribíamos casi toda la televisión colombiana y lo hacíamos cada uno individual, entonces era un trabajo muy, muy exigente que me cambió mi reloj biológico porque yo me levantaba a las 4 de la mañana para no tener interrupciones ni de teléfono, ni de empleada del servicio, ni de nadie que me hablara y que me rindiera. Esas eran las horas que más me rendía. Y era de 4 de la mañana a 5 de la tarde, fijo. Como soy una enamorada de las historias, por supuesto me interesa mucho la historia de la televisión y la estoy escribiendo hace rato con Lucy Nieto de Sanfer y con Julio César Luna. Estamos queriendo hacer un libro sobre la historia de la televisión colombiana, pero que sea diferente. Hemos pasado por una cantidad de etapas y realmente la etapa de los 80 sí fue una época muy especial. Qué suerte que me tocó a mí. Digamos que la época de los 60 era cuando había telenovelas venezolanas, telenovelas mexicanas, era casi como aprendiendo un modelo. En los 70 ya empezaron a funcionar un poco más las telenovelas colombianas dentro de lo que hemos estudiado en esa historia. Y en los 80 pues fue la época de oro de la telenovela como tal. En los 80 como que explotó todo eso que se había venido preparando y hubo muchísimas obras muy importantes en los 80 y en los 90. Desafortunadamente ya después empezaron las narconovelas y yo digo desafortunadamente porque yo nunca quise hacer una narconovela, eso sí, me negué rotundamente a hacerlo. Manuela y Clemencia Santa Cruz, ¿ustedes volvieron? Por favor, doña Emilia, acabamos de llegar. Yo estudié comunicación, pero pensando en escribir teatro tipo Shakespeare, pues.
en hacer cosas de altísimo nivel. Y cuando me ofrecieron telenovelas, yo decía, no, pero ¿qué tal haber durado yo todo este tiempo en la universidad haciendo tesis, investigando tanto? La verdad fui una gran investigadora, sobre todo la dramaturgia, para acabar haciendo telenovelas, hasta que descubrí que la telenovela tenía un sentido maravilloso, que era un juego de los estereotipos, que los estereotipos son simplemente la representación de las realidades de una sociedad, que los estereotipos son una forma de identificación que la gente encuentra cómo sentirse retratada. No, de hecho, el valor del estereotipo es muy grande, ha sido muy vulnerado, el estereotipo ha sido muy criticado, pero en el fondo tiene una gran riqueza cultural. Lo único que uno no puede hacer es hacer una telenovela colombiana usando estereotipos gringos, por ejemplo. Ese sí es un gran error. O gringos o alemanes o de cualquier otro país. Uno tiene que hacer una telenovela siguiendo los propios estereotipos de la región a la cual se refiere, y creo que ese fue un poco el éxito, haber descubierto eso. Entonces, las obras de los actores eran maravillosas para hacer eso, porque ellos reflejaban realidades que conocíamos. Yo estaba muy preocupada con que pasaran o preocupada no, pero sí, ay, qué pereza que pasen La Otra Raya del Tigre, que fue una serie con la que yo tuve problemas personales, digamos, que no me sentí identificada con ella cuando la había trabajado muchísimo, y Carlos Mayolo, a quien que en paz descanse y a quien respeté mucho en su trabajo como cineasta, yo sabía que él era que había una diferencia muy grande entre los dos, eso yo lo tenía claro, que yo era dramaturga, o sea, yo me apoyaba en las historias, en darle mucha fuerza a la historia, en que las historias sean coherentes, en que la historia tenga un desenlace, que tenga un trenzado maravilloso, que cree conflictos, etc. Y yo sé que Mayolo no creía en eso, yo sé que Mayolo pertenecía a la época de los caleños, cinematografistas que fueron famosos por querer, no sé si seguir la corriente de Bergman y de todos esos grandes de la época del cine, pero ellos, antes que dramaturgos, ellos eran creadores de atmósferas, eso era lo que eran ellos. Entonces a mí me preocupaba muchísimo que Mayolo fuera a hacer eso con mi novela, porque entonces no le servía para nada los libretos no los iba a respetar. Yo le dije amigablemente, porque él era amigo, bueno, Mayolo, por favor, júrame que vas a respetar mis libretos antes de que se fueran para la grabación. Y yo recuerdo que yo tenía como un prendedor de esos del museo, de la Galería Cano, que era como una flechita y que uno se ponía, era la moda. Y entonces él me dijo, dame ese prendedor que tienes, y se picó el dedo, se sacó sangre en el dedo y me firmó con sangre en un papel, lo juro. Y luego no lo cumplió, hizo lo que quiso, pero curiosamente ahora que la he visto me ha gustado. Mira que como ya tomé distancia, porque no me sentía atropellada, sino que ahora lo que he visto he descubierto que él hizo a su modo, de alguna manera lo que yo había propuesto, pero muy a su modo, muy loco, muy sin coherencia algunas cosas, no conservaba ciertos puntos de inflexión que para mí son importantísimos, la manera de hablar de los personajes, o sea, una serie de cosas a los que él realmente no le dio importancia, pero le sacó como la esencia y logró hacer algo que ahora, en esta ocasión que le he visto, hasta me ha gustado. Yo dije, qué pesar que no esté Mayolo vivo para yo llamarlo y decirle, oye, vi ahora tu serie pasado algún tiempo largo y ahora le encuentro mucha gracia, mucha más de la que en su momento vi, porque no quise terminar de verla cuando vi que había cambiado muchas cosas. Entonces esa es un poco la anécdota.
arranquen por contar su propia historia, que es la historia que uno más conoce, la historia de su vida, lo que llaman en Estados Unidos la biopic, ¿no? Que es lo que yo les enseñaba a mis alumnos. Cuenten la historia de su vida sin contar lo que no quieren contar, cuéntenlo lo más secretamente que quieran guardar. Y acababan contando siempre cosas muy profundas de su vida. Qué curioso era eso. Yo les decía, no tienen que contar, yo no quiero ponerlos aquí en evidencia. Y siempre sacaban algo que llevaban muy adentro, muy profundo. O sea que todo el mundo necesita contar su historia. Para mí un trabajo final de mi vida sería maravilloso contar la historia de Colombia a través de biopics y de nichos dramáticos. Eso es lo que yo quiero hacer en un proyecto que tal vez desarrollaré con la Javeriana, de manera que ojalá lo pueda realizar, porque ese sería un final que me encantaría.